para que quede registrado todo esto. Ya, ahí estamos bien entonces, porque voy a cerrar esta página. Esta también la voy a cerrar. Ya, miren. Yo ayer les mostré algo en todo caso. Ya, hay muchas funciones que miren, recuerden, yo hasta el momento he derivado solamente funciones explícitas. Funciones explícitas. Este es el formato de una función explícita. Y igual f de x. Como por ejemplo, no sé, ayer les mencioné, yo he derivado estas funciones. Al principio derivábamos cosas bien simples como esta. Derivábamos constantes. Anotarla así, la función es lo mismo por si acaso. Anotar i igual f de x igual la función es lo mismo. ¿Ya? I igual 4 y aplicábamos formulario y decíamos que la derivada es 0. Después derivábamos potencia, no sé, i igual x cubo, por ejemplo. Aplicábamos formulario, fórmula 6 de las potencias y la derivada era 3x cuadrado. Después las cosas se empezaron a complicar. ¿Ya? Yo ayer, por ejemplo, hice un ejercicio así como este. Igual seno de 3x por coseno de 2x. Ya, pero son todas funciones explícitas. Todas tienen este formato. ¿Cuál es el formato? Que la variable y está totalmente en función de x. Está despejada en términos de x. Y siempre ha estado despejada en términos de x. Y igual 4, y igual x cubo, y igual seno de 3x por coseno de 2x. El último ejercicio que hicimos ayer fue esto. Y igual 3x partido por la raíz cuadrada de 3x menos 2. Y aplicábamos formulario y derivábamos. Aplicábamos formulario, la fórmula 4, aquí era la fórmula 3. Ya, pero todas las funciones eran explícitas. La y despejada en términos de x. Pero eso no siempre es posible. O no es que no sea posible. De repente no conviene ver la función en forma explícita. A veces conviene ver la función en forma implícita. Y hay varias funciones muy conocidas que el formato de la función es implícita, no viene con la i despejada. Y yo ayer les mostré algunas. Les mostré una sola en todo caso. Pero por ejemplo, miren, aquí les voy a mostrar más funciones que su gráfica son cosas muy conocidas. Miren, por ejemplo, esta función, x cuadrado más y cuadrado igual 9. Una circunferencia centrada en el origen y de radio 3. Una circunferencia centrada en el origen, en el 0, 0, y de radio 3, porque aquí el radio va al cuadrado. ¿Ya? Y esta función está dada en forma implícita, no está la i despejada. A lo mejor no costaría mucho despejarla, pero mejor déjela así, se ve más ordenada. Porque mire, yo les voy a ingresar aquí otra circunferencia, miren. Quiere otra circunferencia que no esté centrada en el origen, por ejemplo esta, miren. X más 2 al cuadrado y más y menos 1 al cuadrado igual 9. Otra circunferencia. Figuras conocidas. Y la función viene en forma implícita. Alguien podrá decir, profe, pero yo puedo despejar la i de aquí. Sí, pero es que si usted despeja la i, se va a perder mucha información de la circunferencia. Si la ecuación usted me la deja así, en forma implícita, yo aquí puedo ver el centro y el radio de la circunferencia. Saco toda la información de la circunferencia. Le cambio el signo a este número, al 2. X menos 2, le cambio el signo a este número, 1 positivo, y 1 positivo, menos 2,1. Ese es el centro de la circunferencia. Ese punto.
el -2, ese signo cambiado ahí, y el 1 positivo, le cambio el signo a ese, me da el centro de la circunferencia ese, el centro. Y más encima aquí el 9, aquí va el radio al cuadrado. 9 es el cuadrado ¿de quién? De 3. Y claro, pues el radio es 3. 1, 2, 3 unidades radio. Circunferencia. Hay muchas curvas muy conocidas que las funciones vienen en forma implícita. Miren, aquí les voy a mostrar. Por ejemplo, esta, miren. X menos 3 al cuadrado dividido por 4, no por 16. Más, paréntesis, y más 2 al cuadrado dividido por 9 igual 1. Y miren lo que va a salir ahí. ¡Pum! Una curva súper conocida, ¿no? Eso es una elipse. Y la función viene, pero totalmente en forma implícita. Implícita significa no con la y despejada, ¿no? Significa con las x y las y todas mezcladas. Ahí, todas. Pero repito, no trate de despejar la i, se le va a complicar la expresión, y otra que va a perder mucha información de la elipse. Mire, para empezar, el número más grande entre 16 y 9 es 16 y está debajo de la x. Con ese dato ya sé que la elipse es horizontal, así. No vertical, no así. No vertical, horizontal. Sé el centro de la elipse, le cambio el signo a este valor en la x, 3 positivo, le cambio el signo a este valor en la y, 2 negativo, 3, menos 2. Ese es el centro de la elipse, ese punto. 3, menos 2. Y además, este 16 es 4 al cuadrado. 16 es 4 al cuadrado. 4 me indica la longitud del eje mayor, perdón, la longitud del semieje mayor. Aquí hay 4 unidades, miren, cuenten. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, todo el eje mayor mide 8. ¿Ya? 4 al cuadrado, 16. Ese 4 es esa medida. 3 al cuadrado da 9. 3 al cuadrado da 9. 3 es esa medida. Por si acaso, miren. 3. El semieje menor. ¿Ya? Así que la función escrita así en forma implícita entrega mucho más información que si tratan de despejar la i de ahí. Además que, miren, traten de despejar la i. Aquí en Paint. Esta era la ecuación. Era x menos 3 al cuadrado partido por 16 más i más 2 al cuadrado partido por 9 igual 1. Yo podría despejarla ahí sin ningún problema, o sea, no tan así como sin ningún problema, pero miren, voy a pasar toda esta fracción restando. Ya, toda esa fracción la voy a pasar restando aquí al 1. El 9 ahora pasa multiplicando. 9 por 1, 9, y 9 por esta fracción, así tal cual. Ahora este cuadrado lo elimino con raíz cuadrada. Y ahora este 2 pasa restando. Este 2 que está sumando pasa restando. Y claro, sí, la dejé en forma explícita. Pero ahora yo quiero derivar. Yo quiero derivar las funciones. Y créanme que derivar esto va a ser más difícil que derivar esto. Porque aquí hay más operaciones matemáticas. Aquí apareció una raíz cuadrada incluso, que aquí no estaba. Y ya eso lo complica todo. Entonces déjenla así nomás. Y además que, repito, aquí ya se perdió mucha información. No sé si la elipse es horizontal, no sé si es vertical, no sé. No sé el centro.
Aquí lo tengo todo clarito. ¿Ya? Así que esa es la diferencia entre una función explícita, con la y totalmente despejada, y con una función implícita, con la x y la y mezcladas. ¿Ya? Y ahora vamos a derivar funciones implícitas. Y para derivar funciones implícitas, bueno, aquí está lo mismo que les dije reciencito. Miren, todas las funciones que hemos derivado hasta ahora han sido dadas en forma explícita. Y igual f de x. ¿Qué significa eso? Que la y variable y está despejada en términos de x. Al lado izquierdo está la y o f de x sola. Y toda la función está toda concentrada en el lado derecho. Y ahí nos aplicamos las fórmulas para derivar. Ya, pero en ocasiones eso resulta muy complicado, despejarla ahí, como en el caso que vimos recién. Como en este caso que les mostré ayer, que también se los grafiqué. Aquí de frentón no van a poder despejarla ahí. No van a poder. Entonces déjenla así nomás. Y cuando las x y las y están todas mezcladas, se dice que la función está dada en forma implícita. ¿Ya? Función explícita, función implícita. La y despejada en términos de x, acá no. La x y la y todas mezcladas. Y pasos a seguir para derivar implícitamente una función. Vamos a seguir estos 4 pasos, van a ver, pero al pie de la letra. Miren, antes de leer los pasos, cuando, por ejemplo, en este ejercicio yo vaya a derivar y cuadrado, cuando yo vaya a derivar y cuadrado, no me vengan a decir que es 0. ¿Ya? Porque algunos dicen, piensan así, el profe dijo, cuando yo derivo una constante, la derivada de una constante es 0. Y una constante, dijo el profe, es algo que no tiene la variable, que no tiene x. Y aquí yo no veo x, dice el alumno. Esto no tiene x. No. ¿Ya? Y cuadrado, y que está acá, no es una constante, y es la función. Claro, yo no se la puedo mostrar cuál es la función y, porque no la puedo despejar. Pero los 4 pasos que vamos a seguir aquí a continuación están siempre bajo el supuesto que y es función de x. Ya cuando ustedes vayan a derivar y, no es 0. ¿Ya? La derivada de y es justamente lo que yo ando buscando, la derivada de y. Ya, primer paso, miren. Derivar con respecto a x a ambos lados de la igualdad, el lado izquierdo y el lado derecho, con las fórmulas que correspondan. Segundo paso, agrupar todos los términos que contengan derivada de y. Hay textos, como yo, que uso esta notación para la derivada de y, pero hay textos que la derivada de y la notan así, de y a dx, como razón de cambio. Otra forma de notar la derivada. Entonces, primero derivo. Después agrupo todos los términos que contengan derivada de y, en el lado izquierdo o en el lado derecho de la igualdad. Ustedes eligen. Después factorizamos por derivada de y y despejamos derivada de y. Y van a ver que son 4 pasos. Al pie de la letra vamos a Paint a resolver estos ejercicios. Ya, el formulario no lo voy a traer porque la verdad es que me lo sé de memoria. Ya, vamos con el ejercicio 1. Copiar. Aquí. Derivar esa función implícita. Entonces, vamos paso por paso. Solución. Primer paso que hay que hacer, derivando con respecto a x. Derivando con respecto a x. Ambos lados de la igualdad. Voy a derivar con respecto a x el lado izquierdo, x cuadrado más y cuadrado, y también voy a derivar con respecto a x el lado derecho, x más y. ¿Qué fórmula debo usar para derivar x cuadrado más y cuadrado? Como hay una suma aquí adentro del paréntesis, debo usar la fórmula 2, igual que aquí. La fórmula 2, la de las sumas, dice que para derivar sumas
o restas, derive término a término. Vaya derivándolos uno por uno. Ya, eso voy a hacer por la fórmula 2. Voy a derivar x cuadrado. También aparte voy a derivar y cuadrado. Y en el lado derecho también hay una suma. Voy a derivar por separado. Voy a derivar x y también voy a derivar y. Ya derivé con respecto a x ambos lados de la igualdad. Y aquí empiezo a usar los formularios. Aquí hay una suma, fórmula 2, derivo por separado. Aquí también hay una suma por separado. Aquí voy a derivar una potencia. Igual que aquí, x cuadrado y cuadrado son potencias. La fórmula de las potencias, la 6. Esa que dice que la derivada con respecto a x de base u, aquí la base u es x. Aquí la base u es y. Elevado a n, acá el exponente de n es 2, y aquí también. Y haga esto, n por u elevado a n menos 1 por derivada de u. Por la fórmula 7, aquí vamos a decir que la derivada de x es 1. Fórmula 7. Y que la derivada de y, acá, por favor, cuidado acá. Aquí hay gente que me dice que la derivada de y también es 1. No, la derivada de x es 1. Y la derivada de y tampoco es 0, no es constante. Y es función de x. Y ahí, entonces, ¿cuál es la derivada de y? No sé, pues si eso es lo que ando buscando. Yo quiero, decía, derivar. Ya, al pedir derivar, me están pidiendo cuál es la derivada de y. Y yo de eso voy a sacar de aquí. Ya sigamos, miren. Fórmula 6 para derivar x cuadrado. Reemplace la n por 2 y reemplace la base u por x. En esta fórmula. Vamos, n, 2 por u, x, elevado a n menos 1, n vale 2, 2 menos 1, 1, por la derivada de la base u. Y aquí u es x, y por la derivada de x, que vale 1. Más la misma fórmula 6 acá, la misma. Reemplace la n por 2 y la u por i. N, 2 por u, i, elevado a n menos 1, 2 menos 1, 1, y por la derivada de la base u. Y aquí u es i, por la derivada de i, que es lo que ando buscando. Igual, la derivada de x, que es 1, más la derivada de y, que es la derivada de y que quiero buscar, que quiero despejar. Listo. A ver, lo voy a ordenar un poquito. Aquí va a quedar 2x, todo esto va a quedar 2x. Esto de aquí va a quedar 2i por derivada de i. 2i por derivada de i. Y en el lado derecho quedó 1 más derivada de i. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? Primero hay que derivar el lado izquierdo y el lado derecho. Usé la fórmula 2 en ambos lados, porque en ambos lados hay una suma. Derivé por separado. La fórmula 6 me deriva estas potencias. Ahí está. La fórmula 7 me dice que la derivada de x es 1 y que la derivada de y es lo que ando buscando, derivada de y. Y ahí derivé. Paso 2. El paso 2 dice, agrupar todos los términos que contengan derivada de y, agrupar, juntar todos los términos que contengan derivada de y, en la izquierda del signo igual o en la derecha. ¿Cuáles son los términos que contienen derivada de y? Ese término y ese término. Los voy a juntar en el lado izquierdo. Entonces, segundo paso, agrupando 2i por derivada de i, ese lo voy a juntar con ese. Así que este lo voy a pasar restando para acá. Menos derivada de i. Y los que no contengan derivada de i, al otro lado, a la derecha, S1 y este 2x que pasa restando. Agrupé. Tercer paso que dice, ahora ya hay que factorizar por derivada de i. Porque si lo junté, ahora factorizo por derivada de i. Entonces, factorizando ahora por la derivada de i,
I derivado factor de, para que me dé el primer término, 2i, menos, para que me dé el segundo, o sea, para que quede igual, habrá que multiplicarlo por 1. Ahí factoricé. Y último paso, paso 4, despejar derivada de i. Entonces ahora despejando. Y quedaría que la derivada de i sería igual a 1 menos 2x. Y este paréntesis que está multiplicando, este binomio pasa dividiendo. La derivada de i va a ser igual a 1 menos 2x partido por 2i menos 1. ¿Ya? Así que es como más de lo mismo, ¿no? Es seguir usando el formulario. Solo que ahora las x y las y están todas mezcladas. No voy a derivar puras x, también voy a derivar y en función de x. Y el formulario y el ejercicio les va a ir diciendo cuáles son las fórmulas que tienen que ir aplicando. Porque miren, hagamos el 2. Otra función implícita. No está despejada la i. No la despejen, déjenla así nomás. No van a poder tampoco aquí en este ejercicio. Miren. Derivando, al tiro más. Voy a derivar con respecto a x el lado izquierdo, x cuadrado más y cuadrado, y también voy a derivar con respecto a x el lado derecho de la función, x por y. Aquí hay una suma. Las sumas, sin importar qué funciones se están sumando, las sumas se derivan con la fórmula 2. Y aquí hay una multiplicación, no es una suma, es una multiplicación. Y las multiplicaciones de funciones, porque este no es constante, ninguna de las dos es constante, la multiplicación de funciones se deriva con la fórmula 3. Ya se las voy a volver a escribir las dos aquí de nuevo. La fórmula 2 dice que para derivar una suma de funciones, derívelas por separado. Así. Para la resta también. Y la fórmula 3, ¿se acuerdan de la fórmula 3? Para derivar un producto de funciones. Aquí no es derivar U y derivar B así, listo. No es tan fácil como en la suma. La fórmula 3 dice, para derivar con respecto a X, U por B, U se multiplica por la derivada de B, más B se multiplica por la derivada de B. Ya, aquí en la fórmula 2, U es X cuadrado, B es Y cuadrado, la suma de U, B. Y aquí U es X y B es Y. Pero pura fórmula, miren, vamos. ¿Qué dice la fórmula 2? Derívelas por separado. Derive el X cuadrado más, y aparte, derive el Y cuadrado. La función Y cuadrado. La fórmula 2. Fórmula 3 acá, un poquito más engorrosa. Reemplace la U por X, aquí y aquí, y reemplace la B por Y. Ya, U por la derivada de B. U es X por la derivada de B, y B es Y por la derivada de Y. Más V por la derivada de U. V, que es Y, por la derivada de U, y U es X, la derivada de X. Pero la derivada de X vale 1, por la fórmula 7. Ya voy aquí, igual que en el ejercicio anterior, voy a usar la fórmula 6 de nuevo. ¿Qué dice la fórmula 6? Que para derivar potencia, el exponente n pasa multiplicando adelante de la base u, que aquí la base u es x. 2 pasa multiplicando delante de la base x, que queda elevada a 2 menos 1, 1, y por la derivada de la base. Estoy siguiendo la fórmula 6, por si acaso, que la he copiado tantas veces que no creo que sea nada así. ¿Qué está haciendo el profe aquí? Estoy usando esta fórmula que la hemos usado
no sé cuántas, ¿ya? Más la misma fórmula 6 para derivar y cuadrado. N, el exponente n pasa multiplicando adelante. 2. La base u en un primer paso no se toca. I, la base i, elevado a n menos 1. 2 menos 1, 1. Y por la derivada de la base, y aquí la base es i, por la derivada de i. Igual, x por la derivada de i, más i por 1, que es i. Lo voy a ordenar un poquito. 2x por 1, porque ese x derivado vale 1, 2x, más 2i por derivada de i, igual x por derivada de i más. Y ahora toda la parte algebraica que viene a continuación. Agrupar, factorizar, despejar. Voy a agrupar primero, los voy a juntar. Ese término que tiene derivada de i con ese término que también tiene derivada de i. Yo por costumbre las junto en la izquierda del signo igual. Pero pueden tirar para la derecha, da lo mismo. Pues. Ya en el lado izquierdo va a quedar 2i por derivada de i menos este término de acá que pasa restando. Menos x por derivada de i. Igual, y en el lado derecho se queda esta i positiva y este 2x que pasa restando. ¿Ya? Agrupé. Ahora voy a factorizar por derivada de i. Derivada de i por 2i me da el primer término, menos derivada de i por, para que me dé el segundo término, por x, ¿no es cierto? Y ahora el paréntesis pasa dividiendo. Así que queda que la derivada de i va a ser igual a i menos 2x dividido por 2i menos x. Pum. ¿Ven que es como más de lo mismo nomás? Incluso hasta como más cómodo. Porque cuando era función explícita, claro, en el lado izquierdo estaba la i sola, pero estaba todo en el lado derecho. Estaban todas las operaciones aquí achoclonadas, que fracciones con raíces, y Euler de potencia. Todo estaba achoclonado aquí. Había que usar muchas fórmulas porque aquí estaba todo concentrado. En cambio ahora el ejercicio está como, ¿cómo se podría decir? El ejercicio está como estirado. No está todo acumulado en un puro lado. Está como estirado. Por lo tanto hay más cosas que derivar, sí, es verdad, pero son más fáciles. Profe, Sí, ¿por qué una I se queda en el lado, o sea, por qué una I se queda en el lado derecho y no se agrupa no la agrupó al porque lado izquierdo? porque yo lo que estoy agrupando son derivadas de i. Eso es lo que yo quiero despejar. Derivadas de Ah, i, ya. no i. La derivada de i es lo que yo ando buscando. Ah, ya, ya. Ya, obviamente, la función implícita que tiene las x y las y mezcladas, su derivada también es una función implícita. Aquí también hay x e y mezcladas. No esperen que una función implícita tenga derivada explícita. ¿No? Ya, así que eso, más formularios nomás. Miren, ejercicio 3 y 4 los vamos a hacer los dos al tiro porque son sumamente cortos los dos. Aquí. Ya, miren, 3. Derivar esta función. Euler de 2i igual x. Ya, claramente la i no está despejada. Ya, pues entonces, paso 1, derivando.
voy a derivar con respecto a x el lado izquierdo, Euler de 2i, igual, y también voy a derivar con respecto a x el lado derecho, la función x. La fórmula para derivar Euler de 2i es la fórmula 10. La fórmula 10 dice que la derivada con respecto a x de Euler de u, aquí u vendría a ser 2i. Y esta es la derivada. Es la misma, Euler de u por la derivada de u. Y acá, por la fórmula 7, la fórmula 7 por si acaso dice que la derivada de x es 1. 1. Y acá, ¿cuál es la derivada de Euler de u? La misma, Euler de u por derivada de u. Y hay que reemplazar u por 2i. Entonces, Euler de 2i por la derivada de 2i, de u, 2i. Y yo ya les dije ayer, me parece. Sí, ayer fue. Cada vez que ustedes vayan a derivar una función lineal, que la variable está elevado a 1, la derivada siempre va a ser la pendiente, el número que acompaña a la letra. ¿Se acuerdan de esto? Una función lineal es esto. Ah, pero usted tiene i. Bueno, no es que esté con i. Ya, fórmula 1 entonces, que es la misma fórmula que voy a usar aquí, pero bueno, más detallado. ¿Se acuerdan de la fórmula 1? ¿Qué dice la fórmula 1? Que para derivar con respecto a x constante c por función u, como aquí, constante 2 por función i, a la constante no le haga nada, derive la función solamente. ¿Ya? Fórmula 1 entonces aquí va a quedar así. A la constante 2 no le hago nada y derivo solamente la función i. Lo bueno de este ejercicio es que me voy a ahorrar, ya derivé todo ya por si acaso, me voy a ahorrar los pasos 2 y 3. El paso 2 decía, o dice, agrupar todos los términos que tengan derivada de i. Pero ¿qué agrupar? ¿Qué? Si aquí hay un puro término que tiene derivada de i. No hay nada que juntar este término con otro más. Así que si no hay nada que agrupar, no hay nada que factorizar, porque factorizar es cuando hay más de uno, cuando sea factor común. Está en llegar y despejar. Así que la derivada de i, todo esto que está multiplicando a la derivada de i, todo eso pasa dividiendo al 1. Entonces la derivada de i va a ser igual a 1 partido por todo esto. Este 2 lo voy a escribir adelante para que se vea más ordenado. Uno dividido por 2 veces Euler de 2i. Ahí está la derivada. Ya este ejercicio se salió bien corto, porque repito, el paso 2 no había que hacerlo. Si no hay que agrupar, el paso 3 tampoco hay que hacerlo, no hay que factorizar. Entonces uno se salta el paso 4 al tiro. Llega y despeja la derivada de i. En el otro va a ocurrir lo mismo. Acá, miren. Vayan preguntando, por favor, chiquillos, si les va quedando alguna duda. De esto también hay guía publicada ya, acá en Teams, por si acaso. Miren, acá ejercicio 4. Lo mismo. Se deriva. Lo primero que hay que hacer al tiro es derivar. Derivar con respecto a x el lado izquierdo, derivar con respecto a x logaritmo natural de i, y también voy a derivar con respecto a x el lado derecho de la ecuación, de la función, x a la cuarta. Logaritmo natural de i lo voy a derivar con la fórmula del logaritmo natural, que es la 9. Y derivar x a la cuarta, una potencia otra vez, fórmula 6. La 9 dice que la derivada del logaritmo natural de u, aquí u es i, haga esto. U
derívelo, la derivada de u partido por u sin derivar. Y la fórmula 6, no sé cuántas veces la hemos escrito, pero otra vez más. Para derivar u elevado a n, u es la base, que aquí es x, n el exponente, que aquí es 4. Haga esto, n por u elevado a n menos 1, por la derivada de u. Ya pues, vamos. ¿Cómo queda? A ver. Logaritmo natural de i. Eso debo derivar. Y aquí dice que la derivada del logaritmo natural de u es derivada de u partido por u sin derivar. Y lo único que hay que hacer es reemplazar esa u por i. Acá. Así que derivada de i dividido por i. ¿Sí? Fórmula 9, reemplazando u por i. Igual, acá, fórmula 6. Reemplace u por x y n por 4. ¿Ya? N, 4. El exponente pasa multiplicando adelante. X queda elevado a 4 menos 1. 3. Por, y ahora derivo la base x. Pero la derivada de x, por la fórmula 7, que yo les dije en un principio, la derivada de x va a salir siempre en todos los ejercicios. Uno la omite a veces aquí, esto último. Con el tiempo, ojalá ustedes digan que la derivada de que la cuarta es 4x cubo nomás. Y no por la derivada de x que vale 1 y que no afecta en nada. Pero hay veces que no vale 1, así que deben tener cuidado. La derivada de la base, hay veces que no es 1. Ya, pues, y ahora otra vez ocurre lo mismo que en el ejercicio anterior. Agrupar todos los términos que contengan derivada de i. Hay uno solo, este. No hay nada que agrupar este con otro. Por lo tanto, también me voy a saltar el paso de la factorización. Y voy a decir que está llegar y despejar. Entonces, la derivada de i va a ser igual a ¿qué cosa? Y esta i que está dividiendo pasa multiplicando para acá, al 4x cubo. Derivada de i va a ser igual a 4x cubo i, porque pasó este para acá multiplicando. ¿Ya? ¿Sí? No es tan difícil. Se podría complicar, obvio, pero no lo va a ser libre. En la guía hay unos bien difíciles, por si acaso. 5. Las raíces. Pero a ustedes las raíces les gustan las raíces, ¿no? ¿Cuál es el problema con las raíces? Además que las raíces, igual que en funciones explícitas, las raíces hay que pasarlas a potencias. Así que hagamos eso primero. Raíz cuadrada de x es lo mismo. Recuerden que la raíz enésima de a elevado a m, aquí es raíz cuadrada, un 2, de x elevado a 1, es, para pasarlo a potencia, la base a se eleva a m partido por m. Así que raíz cuadrada de x elevado a 1 es lo mismo que x elevado a 1/2. Igual que aquí, raíz cuadrada de i es i elevado a 1/2. Igual 1. Ya pasé las raíces a potencia. Y ahora se deriva. Voy a derivar con respecto a x el lado izquierdo de la función. Y voy a derivar también con respecto a x el lado derecho. Voy a derivar la constante 1. Fórmula 2 para derivar esta suma. Fórmula 5 para decir que esta derivada vale 0. La fórmula 5 dice que la derivada con respecto a x de una constante c, que no tenga x, 1, es 0. Veamos, vamos. Fórmula 2, la que deriva sumas, las deriva por separado.
voy a derivar x elevado a un medio, más, aparte, voy a derivar y elevado a un medio. Y recuerden, la derivada de una constante, la derivada de 1 es 0, fórmula 5. Voy a derivar una potencia igual que aquí. Y las potencias se derivan con la fórmula 6. Que dice que la derivada de u elevado a n, u es la base que aquí es x, n el exponente que aquí es un medio. En cambio acá, la base u, aquí es i, y el exponente n también es un medio. ¿Y qué hay que hacer esto? N por u elevado a n menos 1 por la derivada de u. Vamos. N, un medio, por la base x elevado a n menos 1, un medio menos 1, por la derivada de la base u, por la derivada de la base x. Pero la derivada de x vale 1. Y lo mismo aquí, exactamente lo mismo, miren, vamos. Más, ¿cómo se deriva una potencia? Así, pase el exponente multiplicando adelante un medio, a la base no le haga nada, elévela a un medio menos 1, por aquí allá, y ahora derive la base. Entonces ahora derivo i. Pero la derivada de i no es 1. La derivada de x es 1. Tampoco es 0 porque no es constante. Es esto lo que ando buscando. Esto lo tengo que despejar. Igual a 0. ¿Qué quedó? Miren, lo siguiente. Quedó un medio por x elevado a menos un medio, por la derivada de x que vale 1, más un medio por i elevado a también menos un medio, y por la derivada de i, que es lo que necesito llevarme de aquí esta clase. ¿Cuál es la expresión para la derivada de i? Ya, otra vez vuelve a ocurrir lo mismo que en los dos últimos ejercicios. ¿Qué ocurrió? Que hay un solo término que contiene derivada de i. Por lo tanto, otra vez, no voy a agrupar, no voy a factorizar. Está llegar y despejar. Dejar esta derivada de i sola. Así que primero voy a pasar toda esta fracción que está positiva, la voy a pasar para acá negativa. Eso es lo primero que voy a hacer. Esto se queda aquí en el lado izquierdo igual, y esto pasa restando para acá. Y ahora lo que voy a hacer para despejar derivada de i es que todo esto que está aquí multiplicando, esto que está multiplicando a derivada de i, para dejar la derivada de i sola, todo esto va a pasar dividiendo por otro lado. Y va a quedar así. Y derivado esta va a ser igual a menos un medio por x elevado a menos un medio. Y todo lo que está aquí al lado multiplicando a derivada de i, todo eso pasa dividiendo. Y aquí vamos a empezar a simplificar la expresión. Se pueden simplificar los medios. Este menos lo voy a escribir delante de la fracción, aquí, para que se vea más ordenado, no más nada más que eso. Y aquí voy a aplicar propiedades de las potencias. Las guías, los textos, difícil que le entreguen el resultado de una potencia negativa, de exponente negativo. Siempre lo dejan positivo. Y la propiedad es que si invierte la base, ya, la potencia de base x que estaba escrita arriba, y como tiene exponente negativo, la voy a escribir abajo con exponente positivo. Y lo mismo con el i elevado a menos un medio, que lo tengo escrito abajo, lo voy a escribir arriba, y le voy a cambiar el signo al exponente.
Y al principio dije que elevar a un medio proviene de la raíz cuadrada. Aquí, raíz cuadrada de x elevado a un medio. Así que si aquí da y elevado a un medio, es porque eso viene de la raíz cuadrada de y. Y abajo x elevado a un medio, raíz cuadrada de x. Y más encima se están dividiendo dos raíces que son cuadradas. Así que también lo puedo escribir así si quisiera. Así o así. Cualquiera de las dos formas. Pero así no creo. Menos así. ¿Ya? En la guía hay unos bien difíciles por si acaso. Pero me interesan ejercicios como estos. Miren, lo más difícil que les podría preguntar a lo mejor sería una cosa así. Pero no es difícil porque aparezca la función, porque aparezca una función trigonométrica. Esto no va a ser más o menos difícil porque aparezca un logaritmo y algún alumno piensa que, pucha, a mí nunca me dieron logaritmo en el colegio. No, si yo voy a derivar solamente. No voy a usar la calculadora para efectuar cálculos con logaritmo, con la tecla logaritmo, ¿no? Solamente la voy a derivar. Así que no porque tenga función trigonométrica y usted no le pega mucho la trigonometría, no por eso va a ser más difícil el ejercicio. Porque todo es usar puras fórmulas. Sí, que son dados. El formulario es fundamental en esta cuestión. Ya miren, ejercicio 6. De inmediato, derivando. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer, derivar al tiro nomás. Voy a derivar con respecto a x el lado izquierdo de la ecuación de la función y también voy a derivar con respecto a x el lado derecho. Seno de x más y. Ya no es función explícita. Hay gente que dice, profe, se pasó a función explícita. No, pues, no está despejada la i. Ah, claro, que podría decir, pero ¿cómo que no está despejada la i? Está sola la i. Y esta otra i que hay aquí adentro, en el lado derecho. Cuando yo digo que i está despejada, es porque la única i está en el lado izquierdo y todo lo demás para el lado derecho. Pero la única i tiene que estar en el lado izquierdo y aquí eso no ocurre. Ya, así que formulario. ¿Cuál fórmula voy a usar aquí para derivar seno de x más y? La fórmula del seno, la 11. La que dice que para derivar seno de u, claro, aquí u es el binomio x más y. Use esta fórmula reemplazando u por el binomio x más y. ¿Cuál es la derivada de seno de u? Coseno de u por la derivada de u. Y aquí, ¿cuál es la derivada de i? No es 1, no es 0. La derivada de i es esta, derivada de i, que es la que ando buscando. Entonces, derivé i, ahí está, i derivado, es igual a fórmula 11, en donde lo único que hay que hacer es reemplazar la u por el binomio x más y. Coseno de x más y por la derivada de u, y u es x más y, la derivada de x más y, por la derivada de x más y. Queda por derivar esta suma. Las sumas, por la fórmula 2, hay que derivarlas un término de término. Va a quedar así. Y derivado va a ser igual a coseno de x más y por, derivo por separado, derivo x, que vale 1, más y derivo y, que es lo que ando buscando. Ya, se acabó lo de derivado. Voy a ordenar un poquito más esto. Y derivado va a ser igual a coseno de x más y por paréntesis 1 más derivada de y. Ya, no queda nada más que derivar. ¿Cómo despejo ahora la derivada de y? ¿Cómo la junto primero que nada?
esta no es una multiplicación de paréntesis. Esto es un puro término, por si acaso. Esto es un puro término. Es como que la ecuación fuese así, miren. Si ustedes tienen, por ejemplo, derivada de i igual a 4 por 1 más derivada de i, ¿qué tendrían que hacer para despejar derivada de i, para tratar de juntarlas esta con esa? ¿Qué van a tener que hacer en este caso para poder juntar esta derivada de i con esta de acá? Van a tener que multiplicar, ¿no es cierto? 4 por 1, 4, más 4 por derivada de i, y ahí podría trasladar esto restando para acá, factorizar y despejar. Pero hay que desarmar esta multiplicación. Esta de acá, hay que desarmarla. Voy a multiplicar, así como el 4 multiplicó al 1 y al derivada de i, acá es todo esto. Coseno de x más i por 1, coseno de x más i por 1, queda igual. Coseno de x más i más, y también voy a multiplicar coseno de x más i por derivada de i. Hice lo de acá, el 4 por el 1, el 4 por derivada de i. Coseno de x más i por 1, ahí está. Coseno de x más i por derivada de i. Lo voy a escribir. Listo. Y ahora sí. Todos los pasos algebraicos que faltan. Voy a agrupar todos los términos que contengan derivada de i, que serían esos dos términos. Los voy a juntar en el lado izquierdo. Derivada de i, este se queda ahí mismo, y todo esto que tiene derivada de i pasa restando. Y este es el único término que no tiene derivada de i, se queda acá en el lado derecho. Y listo. Una vez que se agrupa, ahora se factoriza. Voy a factorizar por derivada de i. Y derivado por 1 me da lo mismo. Menos. Y derivado por coseno de x más i da el segundo término. Y estamos listos porque ahora todo el paréntesis que está multiplicando a derivada de i pasa para el lado derecho dividiendo. Por lo tanto, la derivada de i va a ser igual a coseno de x más i, todo dividido por 1 menos coseno de x más i. Eso, derivadas implícitas. ¿Tienen alguna duda? Ya repito, yo les bajé aquí, a ver, aquí voy a abrir las guías. Están publicadas en archivos. Se pueden abrir de aquí, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Claro, ahí está la guía de derivación implícita. A ver, la voy a abrir. Ahí está. Esa guía es la de derivación implícita. Puras funciones implícitas. En ninguna función la i está despejada. Están todas las mezcladas, la x y la y, la x y la y, todas mezcladas. Y ahí están los resultados. Hay algunas que no van a poder hacer aquí porque no voy a alcanzar a ver la materia, como por ejemplo para el ejercicio 5. El ejercicio 5 es una aplicación de la derivada implícita, una aplicación. ¿Qué tiene de distinto el ejercicio 5? Que la variable x y la función y están también en el exponente. Y eso no ha ocurrido nunca. A menos que sea la función Euler. La función Euler es la única que acepta x o y en el exponente. Las raíces no. Las potencias tampoco. Los exponentes son puros números. Euler es la única que aguanta la variable x en el exponente de la función. Pero no esta. Así que aquí no se metan con esto, porque hay que usar unos logaritmos naturales, unas propiedades de los logaritmos.
sin hablar de derivadas todavía. Así que no nos vamos a meter con eso. Me interesan ejercicios como el 1, como el 7, como el 10, como el 13, como el 16, como el 2, que lo hice ya, el 8, 11, 14, 17. El 20 está muy feo. No es tan difícil, pero está feo. El 3 también está feo. Y todos para aquí para adelante. El 6, 9, 12, 15 y 18. Además que miren el resultado del 5. Se ve como facilito el ejercicio, el 5. X elevado a Y es igual a Y elevado a X. Y miren la solución. Ahí, esa. La derivada de Y va a ser igual a todo esto que está aquí. Profe, ¿y esos logaritmos de dónde aparecieron? Si aquí no hay ningún logaritmo. Ya, pero no nos vamos a meter. No tendríamos mucho rato. Ya, así que derivación implícita visto. A partir de mañana, dijo Alberto Cortés, vamos a ver ya las aplicaciones. Hay que meterse luego con las aplicaciones. Y vamos a empezar mañana. No, sería el viernes. El viernes. Ya, vamos a empezar a ver aplicaciones de las derivadas, máximos y mínimos. Así que no falten, chiquillos, porque se va a complicar. No se va a complicar porque lo que haya que derivar sea muy difícil, sino que se va a complicar porque se van a meter hartas otras cosas en la resolución de problemas que vamos a hacer ahora. Profe, De hecho, lo ¿cuándo complicado tenemos la evaluación? la prueba la Disculpe. tenemos el 15 de julio. Ah, ya. Faltan más de 2 semanas. Ya, voy a parar la grabación.